Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy veremos el tema de triángulos semejantes. Dos figuras son semejantes si poseen la misma forma pero no el mismo tamaño, es decir, son a escala o proporcionales. Como observamos aquí, tengo la imagen de un carro de diferente tamaño. Quiere decir que son semejantes ya que tienen las mismas características. El símbolo de semejanza que utilizaremos en triángulos es esta línea curviada. Orden de triángulos semejantes. Es importante el orden de cómo se toman los lados de los triángulos, es decir, observamos dos triángulos de diferentes tamaños, pero con las mismas características. Cuando yo mencione los lados, tendrían que ser en un mismo orden. Es decir, si yo digo base, tiene que ir base con base. Lado izquierdo con lado izquierdo y lado derecho con lado derecho. No puedo combinar los lados. Dentro de los criterios de semejanza vamos a ver tres. Criterio 1, criterio lado, 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 que quiere decir que si yo demuestro que los tres lados son proporcionales, los triángulos serán semejantes. Es decir, si yo digo que el segmento AB entre el segmento ED es igual al segmento AC entre el segmento EF, este es igual a su vez al segmento BC entre el segmento DF, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo EDF. Así puedo decir que los lados del triángulo ABC o lado mayor los puse en el numerador de las fracciones y los lados del triángulo EDF, como observamos, los puse en los denominadores. Si yo les hubiera puesto cantidades a los lados de los triángulos, entonces la demostración hubiera sido dividir 12 entre 4, 15 entre 5 y 21 entre 7. Si al dividir estos me da la misma cantidad, como observamos me da 3, 3, 3, entonces los triángulos son semejantes. Con uno que no me hubiera dado 3, eso hubiera dicho que no es semejante los triángulos. Se puede poner los lados del triángulo menor primero, es decir, como observamos aquí, en el numerador primero puse los del triángulo ABC. Ahora, si yo lo hubiera puesto primero con el triángulo EDF o el triángulo menor, me hubiera quedado ED entre el segmento AB, segmento EF entre el segmento AC y el segmento DF entre el segmento BC. Es decir, no se pueden combinar, o todos los lados del triángulo menor van arriba o todos los lados del triángulo menor van abajo. Y si hubiera yo puesto con cantidades sería 4 entre 12 es igual a 5 entre 15 y 7 entre 21. Y si dividimos vemos que en todo nos da 0.33, que quiere decir que los triángulos son semejantes. Vuelvo a repetir, si uno me hubiera dado 0.34, entonces los triángulos no serían semejantes. Criterio 2, ángulo, ángulo, ángulo. Si todos sus ángulos son iguales, los triángulos son semejantes. Así, como observamos, el ángulo A es igual al ángulo E, el ángulo B con el ángulo D y el ángulo C con el ángulo F. Si yo ya dije o demuestro que son iguales, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo EDF. Y si yo tuviera valores, en este caso las cantidades en grados, sería 60 con 60, 70 con 70 y 50 con 50, como observamos en el ejemplo. Y si yo lo demuestro de esta manera, entonces los triángulos son semejantes. Criterio 3, lado, ángulo, lado. Si dos lados son proporcionales y entre ellos tienen un ángulo igual, entonces son semejantes. Es decir, si el segmento AB entre el segmento ED es igual al segmento AC entre el segmento EF y entre ellos agarro el ángulo A y el ángulo E, que son los que están entre los lados, si yo demuestro que son proporcionales y esos son iguales, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo EDF. Y lo podemos ver con las cantidades. 12 entre 4 es igual a 15 entre 5.
Y como sabemos, el ángulo A es igual al ángulo E. En este caso, podemos observar que vale 60 grados. Y así podemos observar y demostrar que los triángulos son semejantes. Un triángulo sobrepuesto a otro. Aquí es muy importante observar que tuviera yo los dos triángulos, es decir, el triángulo ABC, ABC, y el triángulo ADF, ADF. Cuando uno se sobrepone con otro, es importante identificar cuáles son los triángulos para no confundirse a la hora de seleccionar los datos. Ahora, si yo quiero demostrar si son semejantes, como vemos aquí, pues sería primero poner los lados y quedarían de la siguiente manera. El segmento AB, que es todo eso, entre el segmento AD, donde si yo pusiera cantidades, pues para el segmento AB tendría que sumar 8, que vale esa porción, y 4 el otro. Al sumarlo sería 8 más 4, 12, que debe ser igual al segmento AC entre el segmento AF. Que de la misma manera, si yo lo sumo, para obtener el segmento AC sería 5 más 10, 15. Y por último sería el segmento BC entre el segmento DF. Recuerda que se puede poner inverso. Arriba los lados del triángulo menor. Y si yo le pongo cantidades, quedaría como 12 entre 4, 15 entre 5 y 21 entre 7. Y podemos observar que nos da 3, 3 y 3. Quiere decir que sí son semejantes los triángulos. Veamos un ejemplo de aplicación. De acuerdo a la siguiente imagen, se observa un poste de luz de 3.6 metros y una persona que está a una distancia de 2.7 metros y a 3 metros de un auto. Calcular la altura de la persona. En este caso pondré la letra X. Primero lo que debemos hacer es identificar que tenemos dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo menor EDC. Pudiera yo identificar, como hicimos anteriormente, los diferentes segmentos, como observamos aquí. Ahora, recuerda que puedes poner encima los lados del triángulo mayor y abajo los lados del triángulo menor, aunque se recomienda primero poner en este caso la incógnita en el numerador. Así, dice aquí, se forma una igualdad de dos fracciones tratando que la incógnita esté en el numerador. Es decir, como podemos observar aquí, la X representa un lado del triángulo menor, así que voy a poner arriba los lados del triángulo menor, quedando como segmento ED entre el segmento AB, que va a ser igual al segmento DC entre el segmento BC. Así voy a poner X entre 3.6 es igual a 3 entre 5.7, que sería la suma de estos dos puntos. Una vez que yo ya tengo esto, despejo para allá el valor de X. Este que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, que va a multiplicar 3, multiplicamos, me queda 10.8 entre 5.7 y podemos observar que la altura de la persona es de 1.89 metros. Otro ejemplo. De acuerdo a la siguiente imagen, se quiere construir un puente. ¿Cuál es la longitud que debería tener? Lo primero que debemos hacer es identificar la semejanza. Podemos ver aquí que la X debe ir con 2.5 y que 16 debe ir con 4. Si yo pudiera voltear el triángulo, en este caso, podemos observar que tendríamos de esta manera. Así tendríamos los dos triángulos semejantes. Ahora, eso es muy importante para identificar los lados con que van a ir cada uno. Ahora, observamos que la incógnita es del triángulo mayor. Así que mi fracción pondría arriba la X, que sería mi lado mayor del triángulo mayor, entre el lado menor del triángulo menor, que sería 2.5. Es igual a 16 entre 4. Ahora, despejo el 2.5 que está dividiendo, pasa multiplicando.
Multiplicamos y me queda x es igual a 40 entre 4. Así que vamos a tener en este caso que x vale 10. Y contestando a la pregunta, la longitud del puente debe ser de 10 metros. Ahora, determinar el valor de la x y de y. Si se sabe que el triángulo ABC es semejante con el triángulo AQP. En este caso, es importante como primer punto identificar, como dijimos, los triángulos. Ahora, se tiene que buscar una igualdad de fracciones con una sola incógnita. Es decir, si yo tomo el segmento AC entre el segmento AP es igual al segmento AB entre el segmento AQ, vamos a ver que no se puede. Es decir, al sustituir el segmento AC sería sumar 11 más X entre el segmento AP, que sería 11, que es igual al segmento AB, que sería sumar Y más 5, entre el segmento AQ, que sería Y. Esta es una ecuación que tiene dos incógnitas y por tal motivo no se puede realizar. Pero si yo tomo el segmento AC entre el segmento AP, que es igual al segmento CQ entre el segmento PQ o QP, podemos observar que nos quedaría AC, que ya vimos que es la suma de los dos, 11 más X, entre 11 es igual a 8 entre 4. Y esto sí se puede realizar. Vamos a terminar con esta igualdad de fracciones. Lo primero que debemos hacer es quitar el 11 que está dividiendo, pasando al otro lado como multiplicación. Así que me va a quedar 11 más X es igual a 8 por 11 entre 4. Y el 11 va a pasar al otro lado, restando para dejar solo a la X, y me quedaría X es igual a 8 por 11, todo eso entre 4 menos 11. Y nos quedaría 22 menos 11, y podemos observar que X es igual a 11. Para hallar Y, utilizaría el segmento AB entre el segmento AQ es igual al segmento CB entre el segmento PQ. De tal manera que tendría segmento AB sería Y más 5 entre AQ, que sería simplemente Y, es igual a 8 entre 4. Hacemos lo mismo. Ahora, como acá tenemos la misma letra, en este caso incógnita, tanto como el numerador como el denominador, lo voy a dejar lineal. Es decir, esta Y pasa multiplicando al 8 y el 4 multiplicando a Y más 5. Realizamos las multiplicaciones y me queda 4 por Y, 4Y, 4 por 5, me queda 20. Y del otro lado, 8Y. Paso de un lado las letras y me quedaría de esta manera. El 20 pasa al otro lado restando. Realizamos las restas y me queda menos 4y es igual a menos 20. El menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos entre menos me da más. Y vemos que 20 entre 4 me da 5. De esa manera ya calculé el valor de y. Para demostrarlo simplemente sustituimos. Si quiero poner un lado del triángulo mayor arriba, sería, ya sé que x vale 11, así que esto vale 22 entre 11. De este lado ya sé que y vale 5, así que sería 10 entre 5 y 8 entre 4. Y si dividimos, observamos que nos da 2 es igual a 2 y es igual a 2. Con lo que podemos demostrar que es semejante y así podemos decir que están bien nuestros datos. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.